Hay algo en Londres que también tiene Berlín, y Cairo, y Moscú, y que también existe en Roma, y Madrid, y Ámsterdam, y Shanghái, y además en Lisboa, y París, y Buenos Aires, y Bangkok, y que también existe en Montevideo, y Budapest, y Viena, y Praga, y Seúl, y Kiev, y Bratislava, y Dublín, y muchas capitales más. Todas tienen ríos. Todas son ciudades atravesadas o rodeadas por corrientes de agua que le dan vida a su turismo, su comercio, su transporte o su estética. El Neva, el Danubio, el Sena, el Nilo, el Huangpu, el Moscova, el Támesis, el Yangtze, el Tíber, ríos que le dieron vida a importantes civilizaciones, hoy sobreviven. Se han adaptado al tiempo y a la evolución de cada ciudad, se han vuelto parte de ellas. Su triunfo como ríos urbanos no ha sido mérito solo de la naturaleza, sino también del hombre, o mejor dicho, del ciudadano con su voluntad de conservarlos. ¿Qué hicieron estas ciudades para que sus principales ríos lograran vencer el paso del tiempo y la urbanización y que sus aguas se libraran del asfalto? Muchas de ellas se construyeron sobre o en las orillas de las mismas aguas, como Berlín, por ejemplo, cuyo nombre significa ciénega. Pero la presencia de ríos urbanos no es exclusiva de los países desarrollados. Otras ciudades de Asia, África e incluso América lograron mantener su vínculo con el agua hasta la fecha. Muchas ciudades se han construido a la orilla de cuerpos de agua, sean ríos, lagos, lagunas. Tenemos el caso de la Ciudad de México. Se construyó cerca del agua porque proveía de líquido vital y daba la oportunidad de producción de alimentos. La arquitecta Loreta Castro ha viajado por algunas de ellas para intentar entender cómo han podido evolucionar de la mano de sus ríos. Suzhou, en China, es una ciudad que nace justamente a partir del agua y que conserva su estructura lacustre. Después de haber estado ahí y de haber entendido su evolución, te pregunto, Loreta, ¿qué han hecho sus ciudadanos para mantener este vínculo con el agua? Mira, Suzhou nació hace 3.000 años y, como bien dijiste, se generó a partir de el manejo de una zona pantanosa que es altamente productiva en cultivos de arroz. Entonces, tradicionalmente, desde el momento en que se construyó el primer basamento de la ciudad, ha existido esta consideración de hacer canales para lograr difuminar el agua o pulverizar el agua y manejarla de la manera más adecuada. Entonces, desde hace 3.000 años hay una tradición de construcción de la ciudad a partir del manejo de los canales y de cómo estos canales se han vuelto productivos para la región. Todos los alrededores de la ciudad y la ciudad misma conserva sus canales casi ya como una manera en la que la ciudad se ha desarrollado y ha crecido y como el sello de la ciudad y la forma en la que la gente se mueve dentro de la ciudad. ¿Y México? Si observamos bien la Ciudad de México, nos daremos cuenta que también tenemos ríos, y muchos. Los ríos Churubusco, La Piedad, Coyoacán, Mixcoac, Coajimalpa, San Joaquín, Tacubaya, Tecamachalco, Tacuba, de los Remedios, Azcapotzalco, Consulado, por mencionar algunos. De la mayoría de los cuerpos de agua que un día le dieron vida a la Ciudad de México, hoy solo nos quedan los nombres. Los flujos acuáticos se han convertido en flujos vehiculares. Claramente, comparada con otras ciudades, aquí la voluntad fue otra. Lo que no es tan evidente es saber la voluntad de quién y la voluntad con base en qué. Así como Suzhou, hay otras ciudades como Berlín o Porto Alegre en Brasil que surgieron de cuerpos de agua cercanos y que igualmente sufrían de inundaciones. Y sin embargo, ellas siguen conviviendo estrechamente con el agua y México no. ¿Por qué? ¿Qué hicieron ellas que a México nunca se le ocurrió? Todas estas ciudades siempre coexistieron con los cuerpos de agua que estaban cerca. Y México, en el momento en que surge la conquista, empieza a ignorar la cuestión hídrica, siendo que era una ciudad que estaba sentada sobre un lago, ¿no? Entonces, México lo que empieza a hacer es que cambia la manera en la que tradicionalmente se había hecho ciudad, que era a partir de chinampas y canales, por una ciudad de piedra, de plazas y de calles. Y entonces empieza a ignorar la cuestión de manejo de agua en la ciudad y por consecuencia empieza a haber muchas más inundaciones y entonces
lo que México hace es secar el lago. En su origen, la Ciudad de México, esa gran Tenochtitlan que vemos en nuestros libros de historia, era una ciudad lacustre. Ahí, sobre un pantano en el que nadie más quiso habitar, los mexicas decidieron fundar su ciudad. Comprendieron bien que estaban en el centro de un lago, el lago de Texcoco, y desarrollaron un modo de vida en el que su transporte, su vivienda, su agricultura y su visión del mundo dependían del agua. Pero la relación de los mexicas con su entorno acuífero no era del todo idílica. Una de las características de la Ciudad de México es que, a diferencia de muchas de las ciudades que sí han logrado conservar sus aguas, está situada en una cuenca endorreica, es decir, que no tiene ninguna salida natural al océano. En tiempos prehispánicos, de los 5 principales lagos que conformaban la cuenca de la ciudad, el de Texcoco era el más bajo. Cuando llovía, todo el agua proveniente de las montañas que rodean la cuenca bajaba a los lagos del norte, los de Xaltocan y Zumpango. Con el aumento de sus aguas, las del lago de Texcoco también subían significativamente. La ciudad se inundaba. Y con ello, las aguas salobres del lago de Texcoco se mezclaban con el agua dulce de otros lagos menores. Esto derivaba en la ironía que hasta hoy nos persigue. Hay mucha agua, pero poca para beber. Ya desde tiempos prehispánicos hubo grandes obras hidráulicas para solucionar el problema del desabasto del agua y frenar los impactos de las inundaciones. En 1450, Netzahualcóyotl construyó un albarradón, una estructura de piedra y madera muy parecida a los diques que servía para contener las inundaciones, separar las aguas dulces de las saladas y que serviría de modelo para los que se construyeron durante la época colonial. Acueductos, albarradones y acequias constituyeron la tecnología hidráulica que resultó útil para regular la cantidad y calidad de agua que circulaba en la ciudad y convertir un pantano en la esplendorosa ciudad de los ríos y los lagos. Cuando llegaron los españoles en 1519, el paisaje no podía ser más inspirador. Una ciudad viviendo en y de las aguas, con infraestructura de piedra construida bajo una lógica de brillante ingeniería. Pero con la Guerra de Conquista y su proceso de urbanización, se tomaron las primeras decisiones en contra de la cosmovisión acuática, de secar las acequias, cortar en 2 el albarradón y rellenar los canales que unían Tenochtitlan con las riberas del lago para construir casas. En su deseo por adueñarse de la ciudad, los conquistadores también deciden destruir el vínculo del mexica con su entorno lacustre. Si los españoles no pudieron prever las consecuencias de su decisión, la naturaleza se encargó de mostrárselas cruelmente y pronto. Con las lluvias y sin albarradones ni acequias, las inundaciones reaparecieron. El lago de Texcoco seguía siendo el destino final de las aguas que atravesaban la ciudad, las cuales se convirtieron en la opción más fácil para transportar los desechos. Sin una ruta de desagüe funcional, fueron apareciendo nuevos pantanos y malos olores. Los higienistas de la época aseguraban que este medio insalubre era el causante de la muerte de miles de personas. La idea de los higienistas de que los lagos eran la fuente principal de enfermedad en la Ciudad de México era equivocada. El problema fundamental era la mala calidad del agua y la contaminación del agua que bebían los habitantes de la ciudad. La política hidráulica durante el régimen porfirista estuvo basada en la expulsión del agua. Para ello se propuso la construcción del Gran Canal de más de 40 kilómetros que conduciría el exceso de agua fuera del Valle de México y que el mismo Díaz denominaba una obra de vida o muerte para la ciudad. ¿Qué fue lo que motivó a Porfirio Díaz para llevar a cabo la política de desagüe y además lograrlo en tan poco tiempo? El problema era ancestral. Lo habían tratado de resolver los mexicas, los emperadores, lo trataron de resolver los virreyes, lo trataron de resolver los presidentes del México independiente, hasta Maximiliano. Y cuando llega Porfirio Díaz por primera vez a la presidencia, dice: yo voy a acometer esta gran obra y yo la voy a sacar adelante porque yo sé que el futuro de la Ciudad de México depende de esta obra magna. Durante la Revolución, los hacendados y dueños de muchos lagos como el de Chalco deciden desecarlos para ganar tierra.
Con el reparto agrario, además, se desecan ciertas zonas para poder repartir terrenos. Lo importante era ganarle tierra al agua. Ironía de un pueblo cuyos ancestros habían creado el sistema de cultivo más exitoso de la historia, las chinampas, poniendo en convivencia y no en competencia a la tierra con el agua. Aunque el Gran Canal sí resolvió problemas de la superficie por algún tiempo, no lo hizo con los problemas de fondo y de largo plazo. Y entonces, al menos en apariencia, no hubo nada más que hacer. A partir de la segunda mitad de los años 30, dio comienzo la política de entubamiento de los principales ríos que amenazaban la salud pública de la capital. De 1937 a 1975 se entubaron decenas de ríos y canales en la Ciudad de México. Se inició con la parte de los ríos Mixcoac y Becerra. Luego se construyó el túnel Tacubaya-Tecamachalco y el canal de la Viga se cerró. Se vaciaron kilómetros y kilómetros de los ríos La Piedad, San Joaquín, Churubusco, Magdalena, San Ángel, Tacubaya, Dolores y muchos más. La política hidráulica de la Ciudad de México y específicamente el proyecto de entubamiento de ríos, ¿fue una decisión correcta? Probablemente fue la correcta en su momento, pero hemos vivido históricamente con un intento de manejo de agua. Y a lo que hemos llegado en esta ciudad con más de 20 millones de habitantes es de ser una ciudad autosuficiente en agua, de ser una ciudad lacustre, a tener que importarla de fuentes externas. Fluye el 90% hacia el norte de la ciudad y desemboca hasta el Golfo de México. Lo que estamos haciendo es elevar agua, usarla una vez casi siempre y vertirla hacia el Golfo de México. Entonces estamos haciendo un manejo muy inadecuado. En términos medioambientales, ¿qué pasa cuando un río se desvía y se entuba? Un río se puede interceptar, se puede entubar, pero el agua sigue su cauce de la parte más alta a la parte más baja. En la Cuenca de México tenemos 45 ríos que fluyen de la parte más alta a lo que era la zona lacustre. Esto, en época de lluvias, no se puede modificar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tratando de encauzar estos ríos, tratando de desaguarlos de la manera más rápida posible, especialmente en época de lluvias. ¿Qué es lo que pasa en época de secas? Estos cauces se utilizan para tirar basura, se utilizan para residuos sólidos y líquidos, y lo que estamos haciendo es alterar la calidad de esto que podría ser todavía una fuente de abastecimiento de agua. El entubamiento y la desaparición de los cuerpos de agua de la ciudad también trajeron como consecuencia un cambio en su clima, ya que las zonas con más vegetación y agua acumulan menos calor. De haberlas conservado, muy probablemente tendríamos una ciudad con superficies menos calientes y un clima más agradable en las temporadas de calor. Todas estas pérdidas están en un mismo saco, uno llamado servicios ecosistémicos, que son, de acuerdo con la evaluación de los ecosistemas del milenio de las Naciones Unidas, las condiciones y los procesos en los que los ecosistemas y sus especies satisfacen las necesidades de la gente, o en otras palabras, lo que nos brinda el ecosistema naturalmente. De acuerdo con la doctora Massari, la pérdida de fuentes de agua naturales ha significado la pérdida de servicios ecosistémicos en todas sus categorías: provisión, regulación, cultura y soporte. Desde la falta de provisión de agua limpia y de calidad, el control de la erosión y la regulación pluvial, hasta la belleza escénica y la herencia cultural, todo eso hemos perdido. Hemos perdido mucho, y aún así hay un montón de gente convencida de que todavía hay cosas que podemos rescatar. Ecólogos, arquitectos, biólogos, antropólogos y la misma comunidad están trabajando en proyectos de rescate de ríos que a simple vista parecerían insalvables. ¿Qué significa rescatar un río? Rescatar significa recuperar. La Cuenca de México era realmente rica en todo tipo de caminos de agua, apantlis, como se le diría en agua, ¿no? Lamentablemente, de manera particular el siglo XX, creció la ciudad a un enorme costo ambiental. Se sustituyeron canales y ríos por avenidas y calles. Entonces, de toda esa gran cantidad, quedan muy pocos restos de lo que era toda esa infraestructura hidráulica, y entre ellas el Canal Nacional.
Hace más o menos 20 años, 15 años, estaba en total abandono. De allí que cuando hablamos de rescate es recuperarlo de los planes, recuperarlo de la planeación que va en contra de la naturaleza misma del camino de agua y volverle a dar la riqueza y la grandiosidad que tuvo durante tantos siglos. Edmundo López de la Rosa se dedica a rescatar el canal nacional mediante la limpieza tanto de pasto como de basura y permitir el crecimiento natural de la flora y la fauna originales. El equipo de Marisa Massari se dedica a analizar y sanear el río Magdalena. Hasta antes de su muerte, el arquitecto Jorge Legorreta proponía rescatar los ríos desde el lugar donde surgen y separar su cauce de las aguas de desagüe para evitar que se contaminen. Todos ellos proponen dejar el modelo lineal de expulsión del agua y sustituirlo por un modelo circular. Un modelo circular que permita que el agua se recicle, el agua de lluvia se aproveche y el acuífero se recargue. Todos proponen al fin traer el agua a la superficie. Yo creo que todo se puede. La cuestión es que tiene que haber una corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía para poder planear qué tipo de ciudad queremos. Yo creo que la visión de la mayoría de los gobiernos del Distrito Federal ha ido en contra de la naturaleza misma de la Ciudad de México. Lo que tenemos que hacer, y el ejemplo del Canal Nacional con toda la participación ciudadana de pueblos y barrios originarios, es mostrar que podemos recuperar lo que es realmente la esencia, es el agua. ¿Por qué este proyecto de rescate del río Magdalena no se ha concretado? Fue asignado a grupos que no tenían nada que ver con el plan original y se ha venido haciendo de manera, yo siento, parchada, de manera muy parcial, con una visión parcial de lo que esto representaba. Traer el agua a la superficie tiene además otro enemigo, el automóvil. El auto es el protagonista central del modelo urbano de la Ciudad de México. Así como los españoles se sentían triunfadores cuando le ganaban tierra a los lagos, hoy el ciudadano se ve moderno y exitoso cuando tiene un auto y kilómetros de asfalto para usarlo. Cambiar este modelo significa no solo pensar a la ciudad de manera distinta, sino plantear una red de transporte en la que el automóvil ya no sea el rey. ¿Cómo imaginas que sería la Ciudad de México si no se hubieran alterado de tal manera los cuerpos de agua? Una preciosidad. A mí me hubiera encantado ver lo que vio Alexander von Humboldt cuando llegó a la Cuenca de México. Sería una ciudad de ríos, de lagos, con una mejor calidad de agua, de aire, suelo, con alimentos más naturales, pero no podríamos estar habitándola 22 millones de habitantes. De llevar a cabo todas estas estrategias, ¿cuáles serían nuestras ganancias ambientales y en cuánto tiempo? Lo primero que haríamos es garantizar la sobrevivencia de la ciudad. Lo segundo es recuperar parte de lo que queda del lecho lacustre o del entorno ambiental originario. Y en tercer lugar, permitiría a todos los pueblos originarios y comunidades reintegrarse y volver a retomar la cultura del agua. Nosotros somos 3 o 4 generaciones que hemos perdido la capacidad y hemos perdido todo ese conocimiento y cultura milenaria del agua. Valdría la pena volverla a recuperar y sería un sentido de identidad fundamental para la Ciudad de México. Ahora podemos saber con suficiente certeza todo lo que hemos perdido y que seguimos perdiendo. Desde diversas especies de plantas y animales, disponibilidad de agua para consumo y riego, mejores microclimas, hasta la sensación de pertenencia y el gusto por vivir en una ciudad hermosa. Con la era de la sustentabilidad también llega la era del rescate y los primeros esfuerzos por echar reversa y caminar o nadar hacia otra ruta. Una ruta que nos permita dejar de ser la ciudad de los ríos ocultos.